Los tutoriales en los videojuegos nos ayudan a entender su jugabilidad, controles y objetivos que debemos de realizar durante el transcurso de la trama, pero no todos pueden ser una ayuda a largo plazo, ya que varios de ellos pueden resultar fastidiosos no solamente por su nivel de dificultad, sino por su larga durabilidad o incluso porque son muy confusos. Independientemente si el título es bueno o no, lo cierto es que muchos de estos niveles, que en su gran mayoría fueron iniciales, nos dejaron con un mal sabor de boca. Después de Wind Waker, parecía que todos los títulos posteriores de The Legend of Zelda pondrían menos énfasis en la exploración y el descubrimiento para ralentizar la aventura con muchas escenas cinemáticas y explicaciones innecesarias. Twilight Princess suele citarse como el juego que dio inicio a los inicios de ritmo glacial de la serie, que se ven en otros títulos como Skyward Sword. La intención es retratar la vida tranquila de Link como granjero antes de que se lance a la aventura. El tutorial lleva varias horas, si oíste bien, se necesitan horas para completar el tutorial obligatorio para pescar o pastorear animales. Si bien este tutorial puede no ser difícil, definitivamente es un poco aburrido de jugar. En lugar de explorar el mundo y avanzar con la historia, estás atrapado haciendo tareas menores. Debido a la extensión del tutorial, puede que te resulte difícil concentrarte y seguir jugando. Por mucho que nos encantaría hacer una mención deshonrosa a un solo juego bajo el estandarte de Monster Hunter, este es un título que quizás sea mejor compartir. Con esto queremos decir que todas y cada una de las entregas de la IP de Capcom han terminado, al menos de alguna manera, presentando un tutorial terrible de algún tipo. Sin embargo, en su mayor parte son bastante aburridos y laboriosamente largos, y honestamente tampoco se hace ningún favor reciclando el mismo discurso de siempre. Por supuesto, espera lo suficiente y comenzarás a ver fuegos artificiales, pero piensa en las primeras 5 horas de cada juego como si tuvieras que ver a niños pequeños golpear masilla con petardos. Eso es todo lo que se espera que hagas durante las primeras horas antes de comenzar la aventura real, y aunque los desarrolladores probablemente hayan reconocido su culpa, lamentablemente continúan haciendo que sus tutoriales sean igualmente monótonos. ¿Querías contexto? Bueno, entonces será mejor que evites la ridículamente pobre introducción de Right to Hell Retribution, y mientras estás en eso, también podrías tachar todo el juego de tu lista de tareas pendientes, ya que fue calificado como uno de los peores videojuegos de 2013. Sin embargo, su tutorial fue el clavo en el ataúd, que se colocó aproximadamente 3 segundos después de que se disolviera la pantalla de título. Right to Hell Retribution no se toma ni un segundo para presentarte el mundo al que pertenece, en cambio te deja caer en un cúmulo de balas y neblina, trabajo de voz de mala calidad y líneas argumentales regurgitadas, y eso es solo los primeros minutos. Míralo tú mismo y entenderás por qué el 99% de los jugadores abandonaron el viaje antes de que terminara el tutorial. Es horrible, y realmente nos sentimos mal por cualquiera que se atrevió a hacer todo el viaje por carretera. Los críticos de los tutoriales del juego suelen quejarse de que hacen que el juego sea menos orgánico y prefieren que los jugadores aprendan las mecánicas de forma natural a lo largo de la campaña principal. Por el contrario, el tutorial de Witcher 2 ha sido criticado por ser innecesariamente difícil y críptico. Es cierto que el juego era exclusivo para PC en su lanzamiento inicial y CD Projekt Red probablemente pensó que si su público tenía la destreza técnica y los conocimientos necesarios para construir una máquina que pudiera ejecutar The Witcher 2, podrían entender el juego por sí mismos. No ayuda que el juego recomienda a los jugadores que terminan muriendo repetidamente que intenten cambiar la dificultad a fácil. Samurai Legend Musashi es un juego de rol de acción para PlayStation 2. Al principio del juego, tienes un tutorial de combate que incluye cómo subir de nivel. El problema es que no puedes saltear este tutorial, tienes que hacerlo de nuevo en el modo Nuevo Juego Plus, y la experiencia que obtienes no cambia para el mismo enemigo del principio del juego, al que tienes que seguir matando una y otra vez hasta que subas de nivel. La increíble prueba espartana de un tutorial. No hay ninguna pretensión en este desafío. No eres más que un bebé arrojado a los lobos en un aparcamiento con tan solo tu palanca de cambios rota como mando, y un Boy Skyler depreciándose. La única instrucción que recibes es una lista de trucos de conducción que debes realizar en el minuto que pasa inmediatamente. En el tutorial de Driver, hay pocos trucos razonables en la lista, como el freno de mano y la prueba del freno. Sin embargo, el imponente muro de ladrillos bautizado como Slalom y el Reverse 180 acabarán fácilmente con cualquier esperanza que puedas tener al insertar el disco en tu
tu pobre PlayStation. Dado que este juego salió a finales de los 90s, muchos jugadores eran jóvenes y ni siquiera sabían qué significaban esas tareas, además de no saber qué era un slalom. Tenían que realizarlo correctamente. En general, este tutorial ha unido a los jugadores, todos afirmando que no podían continuar con el juego debido a su dificultad. Si hay una serie en la que los jugadores no necesitan ser bombardeados con textos e instrucciones que no se pueden omitir, es la franquicia de correr y disparar de Capcom Mega Man. Si bien los títulos X hicieron algunos cambios en la fórmula, sigue siendo un juego de plataformas y disparos básico. Es cierto que complacer a los jugadores no iniciados no es del todo infundado, pero era realmente necesario que el juego interrumpiera constantemente la acción con diálogos superfluos, teniendo en cuenta que los jugadores ya tuvieron que sentarse a ver un montón de imágenes fijas y texto antes de que el nivel comenzara correctamente. Hubiera sido preferible permitirles estirar esas piernas mecánicas sin interrupciones. Los juegos de Shin Megami Tensei se destacan por su dificultad, especialmente si se los compara con la serie Persona. Shin Megami Tensei 4 no es una excepción. Los enemigos comienzan siendo difíciles desde el principio del juego. No hay una introducción al juego que sea tranquila. Te lanzas al juego y se espera que sobrevivas. Esto también se aplica a todos los juegos de la serie Shin Megami Tensei. En lugar de dar pequeños pasos, te lanzas al juego de un salto. Si nunca has jugado un juego de Shin Megami Tensei, este tutorial puede resultar muy desconcertante. Como primer juego de la serie, es comprensible que el tutorial deba explicar la interfaz de usuario y presentar las distintas mecánicas del juego, y aunque el tutorial consigue enseñar a los jugadores a jugar, en Assassin's Creed, ya es una pena que Desmond Miles esté secuestrado en su propio cuerpo, pero ahora estás atrapado en el infierno, que es este horrible e irritante espacio del purgatorio para aprender a caminar y mirar a la gente. Es una experiencia demasiado larga, y la única interacción es la de la voz sintética turbia que te dice que te escondas y mates a las modestas proyecciones. El tutorial de Assassin's Creed cumple su función, pero a la larga termina siendo demasiado tedioso. Fallout 2 fue considerado una mejora sustancial con respecto al original. Esto incluyó mejoras en la calidad de vida de las mecánicas, subversiones de facciones conocidas como los supermutantes e incluso la incorporación de nuevas facciones como la RNC y la Enclave. Sin embargo, por muchos que los jugadores se deshagan en elogios sobre lo mucho que se parece Fallout 2 a un juego de rol clásico, muy pocos son tan entusiastas con su comienzo, que obliga a los jugadores a atravesar un templo lleno de peligros y sin armas de fuego que los ayuden. Tim Kaine, el desarrollador del juego, expresó su descontento con el templo, afirmando que su existencia se debió únicamente a que los altos mandos de Interplay ordenaron una sección de tutorial para el juego. Cubriéndonos las espaldas diciendo esto, Metal Gear Solid 5, considerando todo, no es un mal juego. Su prólogo aburrido y tedioso que no se puede omitir. Por otro lado, es una anarquía de manual, y no en el buen sentido. Para empezar, es muy largo, y solo sirve para dar cuerpo a una experiencia que de otro modo sería fenomenal, pero incluso así, se podría haber saltado y nadie se habría sorprendido. Como el único e inigualable Big Boss, te encuentras arrastrándote entre vidrios rotos y vendajes durante lo que parece ser una eternidad, antes de finalmente volver a ser el mismo de antes. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, tienes que soportar un montón de gruñidos y contorsiones, tropiezos y resbalones. Claro, hay momentos de sigilo aquí y allá, pero vaya, ni siquiera hacen mella en el contenido que aguarda en el horizonte. Lo difícil es convencer a los jugadores de que superan la primera noche. Europa Universalis 3 tiene su encanto para los amantes de este tipo de videojuegos más estratégico, geográficamente hablando, pero el tutorial la neta dejaría mucho que desear. Para empezar, no te cuenta lo suficiente sobre el juego. Básicamente se trata de leer texto, así que bien podrían haberte dado un manual para leer, como en Civilization 3 y Empire Heart. Y después de unos 2 parchecillos, se rompió debido a cómo rediseñaron algunas de las fronteras en aras de la precisión histórica. Posiblemente uno de los peores comienzos de cualquier videojuego, Final Fantasy XIII simplemente arroja a los jugadores al medio de la historia, sin ninguna explicación sobre quién controlan, en qué mundo habitan o el objetivo que intentan lograr. Los jugadores que esperan algo de exploración en su RPG japonés no tendrán suerte, ya que se ven bombardeados de inmediato con escenas cinemáticas, y posteriormente se les pide que caminen por un pasillo lineal. Incluso es el final del juego, sigue dando tutoriales a los jugadores sobre diferentes mecánicas. Los defensores han replicado que el juego mejora a medida que avanza, pero ¿para qué molestarse cuando incluso sus antecesores de 8 y 16 bits fueron directos al grano?
La frustración se agrava por el hecho de que esta secuencia de densos tutoriales dura alrededor de 6 horas y se desarrolla dentro de un pasillo descarado. Claro, pequeñas burbujas de arquitectura intentan enmascarar el pasillo e intentan engañar al jugador haciéndole creer que probablemente han cruzado un umbral, pero sin éxito. La linealidad ni siquiera termina cuando finalmente sales del área de introducción. En cambio, este guardián del juego mantuvo a los jugadores fuera del mundo abierto real durante unas 20 o 25 horas. El prólogo de Nier Automata funciona como un tutorial que te lleva a través de los aspectos básicos del combate y el vuelo. Tu primera experiencia en Nier Automata probablemente se verá afectada por una o dos muertes, mientras te haces una idea de lo que está pasando. Esta misión de introducción es bastante dura, especialmente si eres nuevo en Platinum Games. Para complicar aún más las cosas, el tutorial del juego es notoriamente muy largo. Los nuevos jugadores se enfrentan a más de 30 minuticos de juego sin guardar ni puntos de control, y esto es solo si logras superarlo sin fallar. Esto significa que si mueres volverás al principio. El prólogo de Nier es extrañamente implacable en comparación con el resto del juego. Lo único peor que un tutorial que no se puede saltar es uno que defrauda a los jugadores si cometen un simple error y los obliga a hacerlo de nuevo. A diferencia de los juegos Tony Hawk Pro Skater, que permitían a los jugadores empezar y descubrir cómo patinar por sí mismos, Jet Set Radio para Dreamcast obliga a los jugadores a pasar por varias pruebas que ponen a prueba sus habilidades, con el fin de realizar movimientos básicos. Si los jugadores tardan demasiado o van a patinar a algún lugar que el juego no les permite ir, fracasan instantáneamente y se ven obligados a reiniciar desde el principio. Esperaría solo unas pocas lecciones, pero el tutorial tiene un total de 22 lecciones que deben completarse. La parte más difícil del tutorial para muchos jugadores es hacer 50 trucos en un combo. Sin embargo, esto no es algo que se puede hacer así como así. Hay un método exacto para completar esta lección, y si no lees una guía o miras un video que explica qué hacer, entonces es muy difícil completarla. El tutorial de Harvest Moon: A New Beginning es tan lento y doloroso que puede llegar a hacer enojar, aburrir y sentir apatía. En realidad todo el tutorial se extiende a lo largo de la primera temporada. No se te permite hacer nada, ni descubrir nada por ti mismo, hasta que el juego te dice cómo y cuándo. Puedes saltar el tutorial durmiendo durante la primera temporada, pero no se debería de tener que hacer eso, ya que también te penalizan por ello de todos modos. Este viejo en Pokémon amarillo es lo único que te impide llegar al bosque verde. En primer lugar, este tipo no entiende la idea de ser educado hasta que recibe un poco de café en su decrépito gaznate. En segundo lugar, en el momento en que activas este tutorial, descubres que este genio solo lleva una Pokébola en su intento de atrapar al modesto Whitley, que no logra atrapar. Sorprendente, ¿verdad? Tu progreso con este guachín se detiene, hasta que vas al Pokémon para que pueda volver a abastecerse de Pokébolas, y dejar que el pobre tipo acose a Whirl nuevamente. Todo este altercado es el equivalente en los videojuegos a conducir en una zona escolar, solo para encontrarte detrás de un autobús escolar que está a punto de recoger a un niño, y adivina qué, tú eres el morrillo. El tutorial de The Elder Scrolls Oblivion por sí solo es en realidad un tutorial fantástico, explicativo, divertido y tiene elementos de historia entrelazados. El único problema es que cuando empiezas el juego en la dificultad más alta posible, literalmente es la parte más difícil de superar, porque todo es más duro que los clavos y golpea tu blando cuerpo de prisionero como si fuera un camión. Se supone que debes confiar en huir del peligro y usar esbirros invocados porque no sufren tus penalizaciones de dificultad para superar todo el juego. Eres demasiado débil para enfrentarte a cualquier cosa de tú a tú, no tienes invocaciones en el tutorial y estás atrapado en cuevas cerradas con enemigos. En lo que parece ser un tema recurrente en los títulos modernos de Square Enix, el comienzo de Kingdom Hearts 2 se considera en gran medida un trabajo pesado, dejando de lado el hecho de que se trata de una secuela, y los fanáticos que no jugaron el spin-off de Game Boy Advance, Chain of Memories, pueden sorprenderse por el hecho de que el juego comienza con un personaje que no es Sora. El capítulo inicial de Toilet Town tiene un ritmo terrible, y carece de cualquier apuesta genuina. Es solo un grupo de niños aburridos que intentan ahorrar suficiente dinero para irse de una ciudad. Si todo eso no fuera suficiente, el juego también tiene que arruinar un personaje querido de Final Fantasy VI, el ludópata Setzer.
A mucha gente le gusta quejarse de Final Fantasy XIII porque te lanzan pequeños tutoriales cada vez que se introducen nuevas mecánicas, pero Fire Emblem 7 de Game Boy Advance había ido mucho más allá con su tutorial disfrazado de campaña completa. La historia de Lyn es la introducción de Fire Emblem 7, y para la mayoría de la gente en Occidente, la introducción a la serie en su conjunto. Intelligent Systems decidió que la mejor manera de preparar a los nuevos jugadores era con una historia de 10 capítulos en las que se te dice exactamente qué hacer hasta el final de la historia de Lyn. Afortunadamente, si alguna vez cometes un error y dejas que un pobre tonto muera en esta glorificada misión de escolta, te ahorras la culpa de enviar un buen soldado a morir cuando los pasos estaban establecidos para ti. Es increíble que decidieran que la mejor manera de explicar el juego era hacer que los jugadores fueran testigos de un juego de rol táctico sobre raíles, y como la mayoría de los tutoriales, no puedes saltarte toda esta historia si es tu primera partida del juego. Los juegos de lucha siempre han estado entre los géneros de videojuegos más polarizantes, y sus tutoriales suelen ser el intento del desarrollador de hacer que el género sea más accesible para el público general. Sin embargo, el tutorial que enfrentan los recién llegados en Mortal Kombat X no hace nada más que decirte que presiones botones. Tampoco son solo puñetazos y patadas. No, quieren que camines hacia atrás, hacia adelante, saltes y corras en situaciones muy inestables. Te has inscrito en una escuela de Nibelheim que contrató un maestro que no enseña. Este tutorial no repasa las aplicaciones de todos los botones que estás presionando, solo quiere que los presiones. Para otros géneros, esto probablemente sería aceptable y se pasaría por alto, pero este es un juego de lucha. Cualquiera que esté mínimamente interesado en el juego, o en el género en sí, se adentrará en los terrenos de caza de las partidas en línea. Si alguien se lanzara a la refriega con solo las enseñanzas del tutorial de este juego, sería masacrado. Y este tutorial puede, y muy probablemente lo haya hecho, disuadir a los derrotados no solo de jugar Mortal Kombat, sino del género de juegos de lucha en su conjunto. La ignorancia que infunde este tutorial es una plaga que sigue enconándose cuando más se la tolera. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos tutoriales de videojuegos? ¿Cuáles de estos te frustraron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.